Hola, hola, buenas tardes para todos. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Bueno, quiero aclarar que no soy influencer, no soy youtuber, soy una mujer del común y corriente que desde hace ya varios años he venido tratando algo que inicialmente parecía sencillo, que eran nódulos benignos en la tiroides. Con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en un carcinoma de tiroides, un cáncer de tiroides, y hoy quiero compartir con ustedes, con las personas que seguramente al igual que yo estuvieron en algún momento o están en este momento buscando información, preocupados, angustiados, una palabra de aliento, un poco de guía frente a todo lo que yo pude vivir. También les aclaro que no soy médico, que no hablo de que esto pueda llegar a ser un concepto médico, hablo desde mi experiencia, desde lo que yo viví, y me parece oportuno poderlo compartir con algunas personas para hacer en medio de la preocupación o de la angustia una luz en ese camino que empiezan o que llevan recorriendo algún tiempo. Voy a contarles brevemente acerca de mi historia. En el año 2015 más o menos, en una consulta médica con médico general, una consulta de chequeo normal, eh, el médico, tras palpar mi cuello dentro de la revisión normal, me dijo que él sentía en mi cuello que mi tiroides estaba grande, que sentía como un espacio grande, como inflamado, que él quería ver una ecografía de tiroides, a la que pues yo asistí inmediatamente, y efectivamente salió que tenía nódulos tiroideos, y desde ese momento empezó este camino porque dentro de esa ecografía el doctor me dijo, bueno, sí tienes un nódulo, no es un nódulo grande, puede ser que sea un nódulo benigno por las características, por su tamaño. Es un nódulo que no va a tener inconveniente. Los nódulos no siempre terminan siendo cáncer, por el contrario, hay muchos que a lo largo de los años son benignos y que no tienen ningún tipo de complicación ni deben ser retirados porque no crecen, siempre conservan el tamaño y son benignos. Así estuve más o menos como 5 años, muy juiciosa, cada 6 meses tomando ecografías, sacando exámenes en sangre, y todo salía normal. Los exámenes de TSH, de hormona estimulante del tiroides, todos salían perfectos, los rangos dentro de lo normal, todo en sangre normal, excepto los nódulos o el nódulo que se veía en la ecografía. De un momento a otro ese nódulo empezó a cambiar. Hablo de un momento a otro como de una ecografía a otra, es decir, de 6 meses a la otra de los 6 meses de control, el nódulo empezó a ponerse más grande, y el doctor me dijo, bueno, este nódulo está creciendo, no tiene ya tanta pinta de que sea benigno, vamos a revisarlo con un BACAF, con una punción que nos va a determinar a través de una biopsia, de un pellizquito que te van a hacer y te retiran un poquitico de lo que hay allí, vamos a revisar si es benigno o no. Entregarme los resultados, bueno, les explico un poco para aquellas personas que no saben o que de pronto tienen algunas dudas. Ese sistema de evaluación de ellos, esa clasificación la denominan Bethesda, y está clasificada en números acá en mi país, y creo que es a nivel general, pero pues acá en Colombia del 1 al 5, siendo cada uno de esos números una clasificación de lo que encuentran en esa función, en esa biopsia. Durante mucho tiempo, porque después de esa primera biopsia, cada 6 meses me realizaban una biopsia, y de hecho la hacían en lugares diferentes, en clínicas diferentes, casi siempre obteníamos diferentes resultados. Salía benigno, entonces yo ya quedaba tranquila de que lo que estaba ahí, o el nódulo que estaba ahí, a pesar de que había crecido, pues estaba benigno. En otras ocasiones me salía como indeterminado, dentro de esa clasificación de esos números, me salía como indeterminado, y me explicaba que indeterminado es que no se había alcanzado a sacar una muestra satisfactoria y no se sabía si el nódulo era benigno o el nódulo era maligno. Sin embargo, el doctor siempre me decía, si fuera maligno, nos encontraríamos con ese resultado como maligno, pero indeterminado no nos dice
pues mayor cosa, no te puedo volver a hacer punción, debemos esperar 6, 8 meses más. Esperábamos ese tiempo y salía benigno. Otros 6, 8 meses, indeterminado. Y así estuve más o menos alrededor de 4 o 5 años, haciendo muy juiciosa el seguimiento cada 6 meses o cada 8 meses, y no encontrábamos mayor información. Benigno, indeterminado, 2 veces benigno. Entonces el doctor me decía, al parecer, pues aunque está grande, es un nódulo benigno. Sin embargo, ya en la más reciente ecografía, antes de encontrarme el cáncer, estaba aún mucho más grande ese nódulo. Yo cambié de cirujano, yo busqué otra alternativa diferente al que me había venido tratando siempre, y el doctor me dijo, quiero que te hagan esa biopsia en un lugar que él mismo me recomendó, todo a través de, pues, del servicio de EPS que tenemos acá en nuestro país, pues una gran cantidad de personas, porque sé que estos procedimientos de manera particular pueden resultar siendo costosos. Entonces, tener una EPS como la tengo yo acá en mi país, pues me permitió acceder a un servicio médico bastante beneficioso y pues a un valor muy económico, porque lo que pagamos, o en la gran mayoría de personas, lo que pagamos es mínimo. Entonces él me dijo, quiero ese BACAF en otro lugar, esa aspiración, esa punción, esa biopsia, en otro lugar donde la van a hacer vas a seguir todas esas recomendaciones que te dan, porque no podemos seguir viendo benigno, indeterminado, que sí, que no, necesitamos saber qué pasa, y más que en las ecografías, pues nos hemos dado cuenta que se ha venido creciendo ese nódulo. Efectivamente realicé la biopsia en el lugar donde el médico me indicó, en el hospital donde él me indicó, siguiendo todas las instrucciones. Esa biopsia no es un procedimiento doloroso, es un poco incómodo, también dependiendo pues de la posición o la postura en la que usted se acomode o en la que no se acomode, pero realmente no es un proceso doloroso, es un proceso muy rápido, es un proceso que es guiado por ecografía. Entonces el especialista va viendo por dónde debe ingresar para hacerlo de manera precisa. Es un procedimiento muy rápido, hablo que en mi caso han sido como de 3 a 7 minutos aproximadamente. Realizaron la biopsia y pues como a los 10 días más o menos, que es el tiempo que se demoran acá en entregar los resultados, nos encontramos que ya no era ni benigno ni indeterminado, sino fue un resultado de un nódulo de clasificación de Bethesda maligno. Tras encontrarme con esa noticia, es un golpe duro, es una noticia impactante que yo viví y que seguramente algunos de ustedes en este momento o algún familiar lo están viviendo. Sin embargo, quiero decirles que hay un gran parte de tranquilidad, un parte de tranquilidad porque quiero retomar las palabras de mi doctor. Él me decía, de los cánceres, este es el menos agresivo, este es el más tratable. Todos los cánceres son tratables desde que se encuentren a tiempo, pero el cáncer de tiroides o el cáncer de papiloma en la parte de tiroides es un cáncer que se puede tratar, que tiene un proceso muy satisfactorio de sanación. Entonces, es un parte de tranquilidad para todos aquellos que están pasando por un momento como este. Obviamente cuando llega la noticia, leer la palabra cáncer, y más cuando, como en mi caso, ha sido una palabra que ha venido de generación en mi familia, en otros órganos, en otras partes del cuerpo, pero ha estado la palabra cáncer muy marcada en nuestra familia, pues leer esa palabra es angustiante y es casi siempre sinónimo de muerte para algunas personas. Sin embargo, aunque este video no, mi intención no es hablar de religión, soy una persona absolutamente creyente, creo en Dios completamente, mis acciones son dadas por Él, por la fe en Él, y desde ese momento me tomé de su mano, porque sentí mucho miedo cuando leí ese cáncer de, pues, de papiloma o cáncer, no recuerdo el nombre exacto, pero es como cáncer de papiloma o cáncer de tiroides. De hecho, yo ya había vivido un cáncer in situ, que es un cáncer o el primer estadio donde inicia el cáncer de útero, lo había vivido en el año 2016, y encontrarme en el 2021 ahora nuevamente como con esa palabra, con ese alerta y en la tiroides, obviamente pues es angustiante, desalentador, pero les repito, de las razones más grandes
tuve o que tengo para hacer este video, más allá de hablar desde la parte médica, que seguramente me estoy equivocando en algunos conceptos, en algunas cosas, porque no soy médico. Quiero hablar es desde que hay una luz, desde que hay que tomar las cosas con calma, que hay que ser muy juiciosos, muy estrictos y muy rigurosos con los procesos médicos, con las guías de los médicos. Los que creen en Dios, cogerse de la manita de Él, no soltarse, porque realmente desde que se trate a tiempo hay muchas cosas por hacer. Yo estoy acá, estoy sana afortunadamente, y todo eso se da siendo muy juiciosos con las indicaciones médicas y por supuesto cogiditos de la mano de Dios para quienes creemos en Él. Me encontré con ese resultado. Y pues lo llevé donde el doctor, me dijo, sí, efectivamente, este cáncer seguramente lleva un buen tiempo ahí, sino que no se veía bien o no se realizaba bien esa biopsia y por eso no se ha podido encontrar de esta manera contundente como acaba de pasar. Lo que tenemos que hacer es hacer cirugía. Y pues bueno, empecé a hacer todo el trámite para poderme operar. Él me dijo, entre más pronto lo hagamos mucho mejor, porque no sé cuánto lleve ahí. Si ya de pronto tengamos ganglios involucrados, entonces tenemos que limpiar, tenemos que retirar los ganglios si llegan a estar afectados. Eso lo voy a saber en cirugía. Hay algunas personas que pueden conocerlo antes de la cirugía por sus ecografías, por las biopsias, como hay otros que no. Ese era mi caso. En mi caso solo se sabía que había un nódulo, que había resultado con una prueba negativa, o sea, con una prueba mejor de malignidad, y pues el doctor dijo, yo me voy a encontrar con una cirugía y al abrir me daré cuenta exactamente en qué condiciones estás. Entonces realicé todos los procedimientos que tenía que hacer para poder hacer mi cirugía. Me operaron a los 3 meses después de haber encontrado ese cáncer. Obviamente son días de angustia, son días en los que uno dice, un día más, esto se me está agrandando, esto se me va a volver metástasis, y empieza uno a averiguar, a indagar, a buscar en los servidores, a buscar en Google, a buscar en YouTube, a buscar información. Y eso, yo no voy a decir que es malo, porque o sea, indudablemente uno lo hace, es algo que uno quiere como averiguar y ver testimonios como este. Sin embargo, si lo va uno a hacer como lo hice yo, hay que ser muy cuidadoso con la información que uno encuentra, porque así como hay cosas que pueden llegar a acercarse a la realidad, o un testimonio como el de tantas personas que me sirvió a mí y el mío para ustedes hoy, se puede uno también encontrar con información equivocada, comentarios que pues son devastadores o que lo desubican completamente a uno, información errada, muchas cosas que finalmente no van a aportar mayor cosa. Entonces el cogerse de la mano del médico, atender sus recomendaciones de los especialistas, en mi caso era un cirujano de cabeza y cuello, estuve de la mano de él y del endocrinólogo todo el tiempo, pero pues quien realmente se apersonó de mi situación fue el cirujano, porque pues fue él quien me intervino, quien hizo la intervención y quien me operó. Realizamos la cirugía, fue una cirugía, siento yo que maravillosa. Bueno, hay algo también importante que deseo contarles acá. Cuando a uno lo van a operar de un cáncer de tiroides, hay muchos riesgos que se pueden correr en esta cirugía. Entre ellos, o uno de ellos, es que nuestras cuerdas vocales se vean afectadas, pues por la posición donde está ubicada la tiroides y donde está la tráquea y las cuerdas vocales. Entonces ese es uno de los temores, como de los miedos que uno tiene de pronto de que se afecte la voz, de perder la voz, de perder la voz por un tiempo, de perder la voz para siempre. Conozco personas que las operaron de tiroides y quedaron con afectaciones en su voz, sí hablando, pero quedaron con afectaciones en su voz. Entonces toda esa información de la que uno se llena, pues se va uno para cirugía lleno de miedo. Yo fui una de esas personas que leía, averiguaba, investigaba y llegué con demasiada información a la cirugía. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, fue una cirugía muy bonita, una cirugía muy rápida, aproximadamente 45 minutos, una hora duró mi cirugía. Obviamente me dejaron en observación como más o menos 4 o 5 horas. Recuerdo que tan pronto desperté de la anestesia,
estaba una enfermera al lado mío y yo le empecé a hablar y le decía que si me escuchaba, yo estaba todavía anestesiada, y yo le decía que si me escuchaba, que si mi voz era clara, porque como les digo, fue uno de mis más grandes temores el que mi voz se viera afectada, porque pues vivo también de mi voz, mi trabajo tiene mucho que ver con estar hablando todo el tiempo. Entonces ese era uno de mis miedos. Y yo le decía a la enfermera que si me escuchaba, que si yo hablaba claro. Me dijo que sí, que perfecto. Ya yo misma pues me empecé a escuchar, ya cuando empecé como a reaccionar de la anestesia. Me toqué mi cuello, pues ahí les voy a colocar unas foticos de la cirugía. Salí con un apósito puesto en el cuello. Eh, en ese momento pues el médico no estaba ahí, no supe exactamente qué me habían hecho. Yo lo único que sentía era tranquilidad de haberme despertado bien, de poder hablar, y que al tocarme y darme cuenta que sí me habían hecho una intervención, pues mi fe y mi esperanza es que ese cáncer ya se hubiese ido en esa intervención. Ya posteriormente, después del tiempo que estuvo en recuperación y que estuvo satisfactorio, me explicaron lo que me habían hecho. No el cirujano, una enfermera, un personal de enfermería me explicó brevemente, me dio las indicaciones y pues ya me vine para la casa, salí perfecta de la clínica, hablando perfectamente. Ni siquiera estaba ni afónica ni disfónica, o sea, mi voz estaba en perfectas condiciones. Salí cantando, salí dándole gracias a Dios, alabando a Dios, porque para mí todo lo que estaba pasando pues era realmente un milagro, y era la respuesta a las oraciones de mi familia, de mi hijo, de mis hermanos, frente pues a ese reto que teníamos. Eh, Otra cosa que a mí me preocupaba mucho, y que de hecho aún no he terminado de superar, es la incisión, la cicatriz que deja una cirugía como estas. Conozco personas que tienen una excelente cicatrización y que no se les ve prácticamente nada, o es una línea mínima muy delgadita. También he visto personas que cicatrizan queloide, o es una cicatriz gruesa, no tan agradable. Pero independiente de cómo sea la cicatriz, la mayoría de personas dicen: a mí no me interesa cómo me haya quedado, porque estoy vivo o porque estoy viva, estoy sana. La cicatriz es lo de menos, la incisión es lo de menos. De hecho, ese es un pensamiento muy arraigado en los médicos, como: usted no se preocupe cómo va a quedar, haremos lo mejor posible, pero usted no se preocupe cómo va a quedar, sino que usted realmente quede sana. Sin embargo, no les voy a mentir, yo soy muy vanidosa, y todo el tiempo yo pensaba cómo me va a quedar ese cuello, qué tan grande va a ser. Yo no cicatrizo bien, yo cicatrizo queloides, yo cicatrizo con fibrosis. Entonces esa era como una preocupación que yo tenía. Obviamente lo primordial era que me retiraran ese cáncer, lo primordial era quedar completamente sana y que ese procedimiento fuera sinónimo de salud, de sanidad, de vida. Pero sí me inquietaba un poco ese tema de la cicatriz. Entonces ya cuando llegué a mi casa después del procedimiento, con un apósito, con un vendaje que no me podía retirar, que debía dejármelo ahí quieto, sí tenía como esa duda de qué había ya debajo, cómo me encontraba, qué tan grande era la incisión. Tuve que esperar 2 días siguiendo las instrucciones médicas. Cuando a los 2 o 3 días me retiré el apósito que me habían dejado, la gasa con la cinta, pues me encontré con una incisión bastante grande. Medía más o menos 9 centímetros, porque yo la medí, medía 9 centímetros, obviamente pues inflamada, estaba recién operada. Yo soy muy blanca, mi color de piel es muy blanco, entonces se veía eso morado, muy rojo, con los puntos negros. Pero en ese momento no me angustié o no me cargué por la situación. Simplemente dije, ahí sí actué de manera responsable y amorosa y sensata conmigo, y dije: bueno, esto está grande, esto está feo, pero esto es sinónimo de vida. Y lo único que quería era encontrarme con el cirujano en el control de los 8 días para que me contara qué había pasado, con qué se había encontrado, y poder conocer el resultado de la biopsia, que también sacan ya con lo que retiran en el momento de la cirugía. Entonces ese control era para saber qué había pasado.
en esa cirugía, y más allá de que si era fea o bonita la incisión o la cicatriz, pues yo estaba ya completamente sana. Los cuidados, pues solamente me bañaba con agüita, nunca me puse jabón, ni ningún agua. Bueno, hay algunas personas que usan agua oxigenada, llamamos acá. No, yo no me coloqué nada, yo atendía las recomendaciones, solamente me jugaba los punticos con un algodoncito o una gasita con agua, me secaba muy bien, me quedé ya al aire libre, sin taparla. Después de que la destapé a los 2 o 3 días, ya la dejé completamente destapada, y ya creo que fueron 8 o 10 días, asistí al control. Estaba muy roja mi herida, estaba inflamada, se veía de lado como la inflamación parecía como una jiba, le llamaba yo, como una bolita larga alrededor de la incisión. También les voy a dejar una o dos fotos, unas imágenes en este momento de cómo se veía esa incisión, porque no solamente estaba roja, sino estaba muy, muy inflamada. Entonces eso me causaba un poco de preocupación. Cuando ya el doctor me evaluó, me retiraron ese día los puntos. No recuerdo exactamente cuántos puntos eran, pero pues sí era bastante grande la incisión. Él me dijo que se me estaba volviendo mi herida un seroma, es decir, que se había quedado un líquido ahí, que normalmente el líquido fluye, o el líquido fluye y sale después de un procedimiento de abrir la piel, de una herida abierta. A mí se me había quedado ahí, y tenía esa inflamación con esa agüita. Al tocar se sentía alrededor de la incisión, de la herida, esa bolsita, era como una bolsita con agua. Entonces él me dijo que era seroma, que se me había hecho seroma, que efectivamente mi cicatrización no era la más adecuada, y empecé a tomar antibiótico ese día. Retiraron también los puntos, me fui con el antibiótico pues durante 7 o 10 días, me retiraron los puntos, es algo que no duele para nada, un pellizquito, un jalón y salieron todos los puntos. Bueno, un punto, un hilo largo. La herida pues sí se veía bastante desagradable, o yo la veía bastante desagradable, y les repito, como soy tan blanca, la veía peor y muy grande. De acuerdo a la técnica de cada cirujano, hay algunos que la hacen arriba, que la hacen cercana a las líneas, para que con el tiempo se confunda o se vea con las lineecitas que se nos hacen acá en el cuello. En el caso de mi cirujano, él la hizo más abajo de las líneas de mi cuello, de hecho está bien abajo la incisión, entonces sí era bien notoria. Y pues como tenía el seroma, la bolsita esa de agua, no era muy agradable si vamos a hablar estéticamente del procedimiento. Entonces ya ahí llegan pensamientos a la cabeza de cómo quedó mi cuello de feo, cómo se me ve de horrible esto, me voy a quedar así para siempre, esto se ve terrible. Pero también llega la sensatez de esto es lo de menos, esto no importa, lo importante es que estoy sana. Y ya me enfoqué en esa situación. El médico me dijo ese día que habían retirado únicamente media tiroides. Me realizaron hemitiroidectomía del costado derecho, que él no había retirado la tiroides completa. De hecho, eso es algo que él ya había determinado en las consultas. Él me dijo, yo no te la voy a retirar toda, a menos que cuando yo abra e ingrese me encuentre con que seguramente también hay más nódulos de esas características en el costado izquierdo, o que tenga que hacer vaciamiento ganglionar, es decir, retirar ganglios porque puedan estar también afectados de cáncer. Eso lo voy a determinar en la cirugía, pero por ahora creo que solo voy a retirar lo que se ve que está afectado, que es la media tiroides. Esto es muy al criterio de cada médico. Hay algunos que así solo encuentran un nódulo ubicado en un costado, deciden retirar toda la tiroides de manera preventiva, porque tienen la concepción de si llegó al lado derecho o si llegó al costado izquierdo, seguramente más adelante va a llegar al otro lado o se puede quedar algo, es mejor prevenir y retirémosla completamente. Me he encontrado con muchos médicos especialistas que piensan de esa manera, y es absolutamente valioso su concepto, respetable su concepto,
porque lo hacen de manera preventiva, para evitar que más adelante nuevamente haya que estar en la misma situación o quizás peor. Mi doctor, mi cirujano me dijo, no te voy a retirar la otra media porque si la otra media está sana, ¿por qué voy a retirar algo que está sano? Si te llega a dar en esa otra media tiroides en algún momento el cáncer, pues vas a volver a entrar a cirugía y te voy a retirar o te van a retirar la otra media, pero mientras no lo tengas, pues yo no te voy a retirar algo que está sano. Entonces, efectivamente así lo hizo, me dijo que al abrir se había encontrado solamente con ese nódulo en el costado derecho y me había retirado únicamente media tiroides, que con la otra media pues me iba a ayudar un poco a toda esa nueva vida que se lleva después de que a uno le retiran la tiroides. También me he encontrado, porque he tenido la oportunidad a lo largo de estos años de hablar con muchas personas que han tenido o que tienen el mismo diagnóstico que yo, y me he encontrado con mucha información frente al tema, donde aparte de por precaución sacan la otra parte y les repito, es algo que es totalmente respetable la decisión médica y lo hacen muy conscientes de prevenir. En mi caso, con esta media tiroides que me quedé, pues me ha ayudado mucho en este nuevo proceso que ya les voy a contar también un poco cómo ha sido mi vida, porque mi vida se divide en dos, médicamente hablando y físicamente hablando. Emocionalmente no, emocionalmente siento que, bueno, sí de pronto ha cambiado, en que después de todo ese proceso me considero una persona más resiliente, en que eso fue un alto en mi camino, no solo para decir, ay, me dio cáncer de tiroides, sino para qué está pasando todo esto, para qué me llegó esta situación, qué me quiere enseñar, y me encontré muchas cosas que también seguramente voy a compartirles en otro video, porque soy una completa convencida que tu cuerpo se afecta en las partes específicas donde tú no estás en paz con esa situación, con esa parte de tu vida, con esa parte de tu cuerpo. Me explico. En mi caso, eh, viví muchas situaciones que me hacían guardar muchas emociones, guardar muchas palabras, guardar muchas cosas que tenía que seguramente hubiese sido mejor sentarme con la persona o con las situaciones y hablarlas y sacarlas y liberar así mi cuerpo emocional y físicamente de tantas cosas, pero yo las guardaba, las guardaba, las guardaba para mí, y siento que en algún momento de mi vida mi cuello, mi garganta y mi tiroides se cansaron y siento que explotar. Seguramente muchos de ustedes dirán, eso no tiene nada que ver, esta señora está hablando cosas que no son ciertas, esto es un tema genético, esto es un tema médico que no se sabe por qué ocurre y no tiene nada que ver ni con lo que usted se guarda ni con las emociones, pero yo me he dado cuenta y yo lo he vivido y les repito, hablo a nivel personal, de mi criterio, de lo que yo considero, que siento que mi cuerpo se ha quejado de muchas cosas y no le he puesto mucho cuidado, y cuando ya me lleva al extremo de las situaciones y empiezo a analizar qué es lo que está pasando, es una forma en la que él habla y es una forma en la que él dice, es pare, haga un alto en el camino, rectifique lo que está haciendo o hágalo de una manera mejor o de una manera diferente, y eso me pasó a mí. Entonces esta cirugía, este cáncer de tiroides, este que es mi testimonio, habla de una persona antes de esto y una persona después. Emocionalmente, como les acabo de decir, como más resiliente, más analítica, más respetuosa frente a cuidarme, a amarme, a protegerme, a poner límites, a muchas cosas. Y físicamente, porque los cambios que se dan después de retirar la tiroides son bastante grandes. El solo hecho que tú tengas que depender de una pastilla todos los días de tu vida para poder sentirte bien, para poder sentirte cómoda, para poder sentirte tranquilo, pues no es tan sencillo, no es tan fácil. Conozco personas que les han retirado su tiroides y no se toman la pastilla, el medicamento que les envían, y tienen su vida aparentemente normal, pero también conozco otras personas como yo
que el día que dejamos de tomar la pastilla no nos sentimos para nada bien. Y no es un tema psicológico y no es un tema que, no me tomé la pastilla, entonces me duele la cabeza. No, no, no lo creo yo. Es algo que efectivamente el cuerpo se descompensa completamente porque la tiroides es fundamental en el metabolismo del cuerpo, está encargada de muchas cosas del cuerpo. Entonces retirarla media, como en mi caso, o toda completa, hace que haya que hacer algunos cambios, que se deban tener unos cambios, que se deban adaptar a esta vida, pero no es el fin del mundo, no es algo terrible, no es algo espantoso, es aprender a conocernos, a leernos, a darnos cuenta qué nos hace daño, qué no nos hace daño, qué nos desequilibra, qué nos sienta mejor en cuanto a alimentación, al medicamento, si esta pastilla o la otra, si la genérica, si la comercial. No es que eso es lo mismo. En mi caso puedo decir, no, no es lo mismo, una pastilla es distinta a la otra, en aprender a conocer cuál es el microgramaje específico. Entonces hay que empezar a hacer muchas pruebas que ya les contaré, pero sí es diferente la vida cuando a uno le retiran un órgano, porque finalmente para algo está. Los órganos que tenemos todos toditos tienen una función en el cuerpo, cumplen una labor en nuestro cuerpo, y si lo retiran, pues hay cosas que se van a desequilibrar. Entre esas, cuando se retira la tiroides, hay un desequilibrio importante que hay que empezar a conocernos, pero no es el fin del mundo. Y significa vida, les repito, y sanarse de un cáncer, y que se retire un cáncer y te permita volver a vivir y te permita reflexionar frente a muchas cosas, ya resulta siendo muy valioso. Entonces me fui para la casa. Bueno, el doctor me contó que habían retirado media, que el resto estaba normal, que no había sido necesario sacar los ganglios o hacer vaciamiento ganglionar, que todo aparentemente estaba encapsulado, es decir, que ese cáncer estaba encapsulado en ese nódulo maligno que fue el que me retiraron, pero que debíamos esperar el resultado de ese material, de esa biopsia que me hicieron de ese nódulo, para pues confirmar el diagnóstico. Sin embargo, me dijo, no tuve que retirarte ningún ganglio porque no, porque estaba encapsulado, porque era evidente que estaba encapsulado. Entonces nos fue muy bien en la cirugía. Y pues bueno, ya me fui con una dosis de medicamento para la casa, y con la nueva incisión, con los cuidados para la nueva incisión. He pasado por muchas cosas. Ya en este momento voy a dar como un saltico a la parte estética, que sé, como les he venido diciendo, que para algunos eso es lo menos importante, pero para otras personas que me han escrito, que me han hablado, que me han dicho, para mí es igual que para ti, es importante. Y cómo podemos de pronto ayudar para que se vaya sanando mejor, para que la cicatrización depende de cada persona, pero sí hay cuidados muy importantes que se deben tener para hacer mejor ese proceso de cicatrización, para llevarlo de manera más adecuada, para proteger la piel, especialmente de los rayos solares. Entonces les voy a hablar un poco cómo ha sido mi proceso, adelantándome que de hecho, en ese control de los 8 días o 10 días después de mi cirugía, a mí me dieron en la cirugía una orden de exámenes de laboratorio que debía tomar para llevar a ese control de retiro de puntos. Y el primer control con el doctor eran 3 exámenes, uno de TSH, o sea, querían evaluar cómo estaba mi tiroides ya después de que habían retirado media, cómo funcionaba solo con la media. Un examen de algo que se llamaba paratormona o PTH, y uno del calcio. Yo realmente hasta ese momento no tenía idea, yo pensé que estábamos hablando solamente de tiroides, del TSH, del T4, pero pues eso de paratormona no sabía qué era, no había investigado sobre eso. Y calcio sí lo encontré como adecuado, porque dentro de todo lo que investigué me di cuenta que el calcio varía y se puede bajar mucho cuando retiran una parte o cuando retiran la tiroides. Entonces yo me tomé mis exámenes, los llevé a esa cita,
Y el doctor me dijo, bueno, vamos a empezar a tomar medicamento para la tiroides todos los días, porque efectivamente pues está descontrolada, es normal, te retiramos media tiroides, pero me causa un poco de curiosidad ver que tu paratormona, tu examen de PTH o paratormona está bastante elevado, al igual que el calcio. El calcio lo tomaron en sangre. Estos exámenes que les estoy diciendo todos eran en sangre para un control. Entonces él me dijo, tu paratiroides está alta, tu PTH está bastante elevada y el calcio en sangre también está muy elevado y no tendría por qué encontrarse esta información, porque por el contrario lo que sucede es que el calcio se baja cuando se retira tiroides, el calcio se baja o está normal, pero nunca se eleva y mucho menos la PTH se eleva. Entonces yo le dije, no tengo ni idea, doctor, ¿qué me está hablando? ¿Qué es la PTH? Me dijo, la PTH es la glándula paratiroidea o paratormona que está ubicada en la parte de atrás de la glándula tiroides, de esa media que te retiramos, de esa media que te queda. La paratormona está ubicada en la parte de atrás, la paratiroides, y son 4 glandulitas muy pequeñas, del tamaño como de un granito, para los que conocen las lentejas acá en Colombia, de una lenteja, son pequeñitas, hay 4 normalmente, y cuando alguna de ellas se afecta, la paratormona se eleva en sangre y el calcio se eleva en sangre. Entonces yo le dije, bueno, por la cirugía me imagino que se afectó. Dijo, no, no tiene nada que ver. Sí es como extraño, pero vamos a esperar un poco. Sácate el examen nuevamente, creo que fue al mes o a los 20 días y vuelves con esos resultados. Yo le dije, ¿y eso cómo se controla? O sea, si algo está mal en alguna de esas 4 glandulitas de esa paratiroides que usted me está hablando, de esa glándula paratiroides que es diferente a la tiroides, lo que me retiraron, ¿cómo se soluciona esa situación? ¿Con medicamento o qué hay que hacer para bajar los niveles? Me dijo, no, si llegamos a encontrar que realmente está mal, que sigue saliendo los niveles elevados de PTH y de calcio, debo volverte a operar, debo volverte a abrir el cuello y debo retirar la glándula paratiroides que está mal, paratiroidea que está mal, porque alguna de esas 4 está afectada y debemos retirarla. Obviamente esa información para mí fue terrible. Yo decía, no, esto es un error, debe ser que algo se descontroló, pero es algo momentáneo, todo está bien, a mí no me van a volver a abrir mi cuello, porque pues en ese momento con esa incisión gigante, con todo, después de pasar todo un temor grandísimo, de estar cogidita de la mano de Dios, de estar orando en mi casa todos por una sanación completa, y me habla que de pronto me tiene que volver a intervenir y que no sabía por qué me tenía, o sea, que no sé por qué, porque es algo completamente aparte a la tiroides, no tiene nada que ver, no es que en la cirugía la hayamos dañado algo o se le haya afectado, seguramente es algo que ya usted traía y que nos hemos venido dando cuenta con estos exámenes de control. Entonces, desde ahí empezó una angustia, una preocupación, un malestar, porque acababa yo de salir de mi cirugía de cáncer de tiroides y me dice el doctor que de pronto tiene que volver a intervenir, pero ahora por otra cosa, que aunque no era cáncer, pues sí era otra situación. Obviamente me creó mucho dolor, mucha angustia, mucha tristeza, malestar, de hecho malestar hacia el doctor. Yo decía, fue que dañaron eso en la cirugía. Empecé a leer, empecé a investigar si lo habían dañado o no. De acuerdo a toda la información que encontré, pues me dicen que no tiene nada que ver con la cirugía, que no fue que me dañaron esa glándula paratiroidea, que era algo que seguramente yo ya tenía, quizás hasta antes de darnos cuenta del cáncer, pero pues efectivamente sí me tuvieron que intervenir. Me intervinieron a los 2 años casi de esa cirugía, y bueno, ya en otro video les contaré cómo me fue con esa paratiroides, porque no es algo común, no es algo que se dé. El cáncer de tiroides sí es algo que me he venido dando cuenta que se está dando de manera grande, de manera repetitiva. Veo mucha gente que lo tiene, que se lo están diagnosticando o que le regresa, y que son muchas las personas. De hecho, ya cuando uno es operado, o en mi caso, miro cuellos y me doy cuenta que muchas personas tienen su linecita porque han sido intervenidos. Entonces, si es algo muy común ahora, muy frecuente. La cirugía de glándulas paratiroides o paratiroidea no es tan común.
Hay muy pocos casos, uno de esos fui yo, pero pues en otro video les contaré acerca de eso. Después de esa cirugía, de mi cirugía de tiroides, empecé con la prueba del microgramaje. Como les dije hace un momento, se empieza a organizar eh, cada 3 meses. Entonces hoy, bueno, ya el cirujano me remitió con el endocrino. El endocrinólogo es el encargado de dar con el punto exacto de la dosis, de ir subiéndole al microgramaje, de ir bajándole un poquitico, pero aquí lo más importante es tomar esa pastilla en ayunas todos los días a primera hora de la mañana, con un muy buen vaso con agua, porque si se toma con poquita agua, a mí personalmente me cae súper mal al estómago, me da gastritis, me empieza a arder, me sienta muy mal la pastilla si la tomo si la tomo con poquita agua, al tomarla con poquita agua. Entonces yo lo que hago es la tomo con un vaso bastante grande de agua, de hecho a veces le doy mediecito más, como un vaso y medio, y me sienta de maravilla. La tomo muy juiciosa todos los días porque he tenido episodios de rebeldía donde digo estoy cansada de esta pastilla y no me la voy a tomar, y la dejé como por 5 días más o menos y me puse supremamente mal. Después dije, bueno, un día sí y un día no, un día sí y un día no, porque yo no quiero depender de una pastilla, y resulta que sí tenía que depender de una pastilla, o tengo que depender, que esos inventos de un día sí, un día no, no me la tomo. Lo único que hacen es muchísimo daño y desequilibran completamente el cuerpo. Entonces, la recomendación es seguir todas las instrucciones de los médicos. Yo empecé con la pastilla de 100 microgramos, no, de 75 microgramos. Posteriormente me bajaron a 75, después me subieron a 100 y llevo 2 años tomando la de 100 microgramos. ¿Quién hace esos cambios? El endocrinólogo. ¿De acuerdo a qué? A lo que encuentra en los resultados de los exámenes de sangre, si está muy alta, si está muy bajita. Eso es todo un juego que deben hacer, pero ¿quiénes? Los médicos. Nosotros simplemente debemos seguir las instrucciones y nos vamos dando cuenta si nos estamos sintiendo bien o si por el contrario es muy fuerte o es muy alta o es muy bajita, y le comentamos al doctor para hacer los ajustes necesarios. Llevo 2 años con la de 100 microgramos, muy juiciosa, todos los días la tomo, me siento muy bien, solo cuando no la tomo es que me siento mal. Ya no se me olvida, ya es lo primero que hago cuando yo me levanto, me la tomo y espero una hora para poder desayunar, pero sí es importante esperar esa hora. Hay algunas personas que esperan 30 minutos, yo espero una hora y ya se sigue la vida pues de manera normal. Son muchas cosas seguramente para contar, que si tienen alguna inquietud o alguna situación puntual, escríbame, con todo gusto les contaré más adelante. Si este video tiene aceptación, así sea en una persona, que yo pueda llegar, que pueda de pronto darle un parte de tranquilidad, de decirle, no se le olvide que este es uno de los cánceres menos agresivos, más tratables, de decirle que independiente de cómo quede la incisión, si queda grande, si queda pequeña, no se le olvide que esa es una herida de una batalla que se ganó contra una enfermedad como lo es el cáncer, que esto pasa a un segundo plano, que a veces afecta, que se siente uno de pronto incómodo, pero que resulta siendo sinónimo de vida. Entonces se le olvida a uno todo lo incómodo que pueda llegar a ser. Yo he sido muy juiciosa con esa herida, aparte que no fue una vez sino dos por la otra cirugía que les contaré después. Entonces sí me he cuidado mucho, mucho la herida. De hecho sigo usando en este momento una cintica para protegerla del sol, uso bloqueador. Desde que me operaron en el año 2021 y estamos en el 2024, es decir, ya vamos a 3 años, a mí no me ha dado el sol, me la cubro, me la protejo, pero más allá de esconderla, es para que el sol no la pigmente y no la ponga fea. No es necesario esperar 3 años, sé que un cuidado de 6 meses o un año protegiéndola del sol es más que suficiente, pero como en mi caso han sido 2 cirugías, una casi que tras otra, entonces la incisión se puso no muy agradable, fue muy grande, la segunda cirugía fue muy grande, entonces sí he tenido que tener unos cuidados mayores o adicionales a una cirugía convencional o a una cirugía tradicional. Les voy a colocar acá también, les voy a dejar por acá las cinticas que he usado, las cremitas que me he colocado. Hay unas que simplemente son
del comercio, de propaganda, de que no sirven para absolutamente nada, o en mi caso que no sirvieron para absolutamente nada diferente a gastar dinero en ellas, y unas muy económicas que me han servido y me han ayudado bastante en este proceso de cicatrización. Entonces quedo atenta, los leo cualquier cosa, solo quiero decirles que este no es el fin del mundo, que si creen en Dios se cojan de su mano, que los milagros que Él hace son increíbles, son inimaginables, que Él solo nos pide un poco de fe, que Él solo nos pide, bueno, no tanto un poco, fe. Él nos pide fe, y que el cáncer de tiroides no es sinónimo de muerte, que el cáncer de tiroides es sinónimo de una alerta, de revisar muchas cosas, de hacer un alto en el camino, de cogerse de la manita de Él y de empezar a evaluar qué cosas o qué situaciones hay que modificar en nuestra vida para hacer las cosas de manera diferente, valorando a los seres que amamos, a los seres que nos rodean, a las personas que están cerca, aprendiendo a poner límites, de hecho con uno mismo, y es una oportunidad maravillosa para darnos cuenta que la misericordia de Dios está presente en nuestras vidas. Y para los que no creen en Dios, porque es completamente respetable, pues es también un alto en el camino para darse cuenta que sí nos podemos sanar, que sí hay muchas cosas por hacer, que solo es un tema de parar, de respirar profundo, de bajarle a muchas revoluciones y dejar de pensar tanto en lo exterior y de volvernos un poco a pensar en nosotros mismos. Cualquier cosa los leo, me escriben, aquí estaré para aclarar dudas y muy seguramente para hacer otros videitos. Este video era una promesa que me tenía y que le tenía a Dios desde el momento en que a mí me operaron. Yo le dije, si yo quedo hablando, si mi voz no se daña, si quedo en perfectas condiciones, quiero llegar por mí a mucha gente, pero así sea una persona, para llevarle una bandera de este no es el fin, sino por el contrario, es un pare para que empiece de nuevo. Y este es el propósito de este video. Me tardé mucho en hacerlo, no soy youtuber como les dije al comienzo, ni influencer, nada, soy una persona del común, pero que tengo un mensaje grandísimo de todo lo que realmente Dios puede hacer por nosotros y nosotros debemos hacer también por nosotros mismos. Muchas gracias a quien me pudo ver, me pudo escuchar, y cualquier cosita me escriben y estaré atenta para responderles. Un abrazo para todos, Dios les guarde.